Muy bien, hoy vamos a hacer algo muy especial y ya les voy a contar a qué se refiere. Hoy vamos a hablar de tiempos peligrosos. Yo no sé cuántos dirán que vivimos tiempos peligrosos o no. Ayer escuchaba a alguien que decía, que eso no era así, que él confiaba en la gente y que sencillamente no era tan pesimista la cosa, ¿no? Algunos diríamos que quizás sí vivimos tiempos peligrosos. Claro, y uno diría, eso depende de algo muy relativo, ¿no? Pero creo que muchos diríamos que sí, que estamos de acuerdo en que vivimos en tiempos difíciles, días difíciles, como lo traducen algunas versiones del texto que vamos a estudiar hoy, ¿no? Tiempos peligrosos lo traduce otra versión. Las guerras, los anuncios de guerras, la inestabilidad económica. Quizás una de las cosas que más nos hace ver tiempos peligrosos son la pérdida de los valores, la indiferencia y el desamor, la cuestión climática y muchísimas otras razones hacen que vivamos o que podamos decir algunos que sí, que estamos viviendo tiempos difíciles, días difíciles o tiempos peligrosos. Claro, la pregunta es, ¿habrá habido algún momento donde no ha habido tiempos peligrosos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace que unos tiempos sean peligrosos? ¿Perdón? ¿Qué? Las personas, ¿no? Eso lo vamos a ver muy bien. Pero entonces, como vamos a ver hoy, yo también creo que siempre ha habido tiempos peligrosos o días difíciles. Y otra vez, eso puede ser que uno generalice, pero porque algunos habrán dicho, nunca vivimos eso, pero seguramente en cada época se vivieron días difíciles o tiempos peligrosos. Pero si así fue, ¿cómo hicieron en otras épocas para sobrevivir esos tiempos peligrosos? Esos días difíciles, ¿qué hicieron? Y lo más importante es, ¿cuál es la propuesta que tenemos nosotros los cristianos? La propuesta que nos presenta la Escritura para enfrentar esos tiempos peligrosos. Y eso vamos a hablar en esta hoy y dentro de 8 días, para que ustedes no se desconecten, porque lo vamos a dividir en 4 partes y vamos a ver 2, que es muy especial. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, se cree que esta es la última epístola o el último escrito del apóstol Pablo, o por lo menos el que tiene referencia, porque ahí dice, terminando el capítulo 4, o comenzando, dice que ya estoy para ser entregado. O sea, él ya dice, ya estoy en las últimas. O sea, parece que ya de ahí no pasaba. Pero nota lo que le dice a Timoteo, su discípulo, y le da consejos, y comienza diciendo esto en el capítulo 3, versículo 1, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Ahora, uno dice, ¿y cuáles serán los últimos días? Porque uno diría, pero ¿sería que Timoteo iba a vivir en los últimos días? ¿O serían los últimos días de Timoteo? Va a haber tiempos difíciles. Y como creo que estos son de esos textos que se leen y son para todos los momentos, también nos incluye a nosotros. Entonces dice así, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente, y aquí viene lo interesante, como dijeron ustedes ahorita, ¿qué es lo que hace que los tiempos sean difíciles? La gente, ¿cierto? Ve lo que dice. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres.
Y un detallito más, hay un texto más en el capítulo 4, versículo 3 y 4 dice así: llegará el tiempo, y esto se refiere más a los que han creído, lo que dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Díganme ustedes si usted le leen eso o le leen a alguien un texto como esto, uno dirá, eso lo escribieron hace 2000 años, ¿para quién? O si lo escribieron hoy, ¿nos escapamos de algo de eso, de lo que dijeron ahí? Es que todo encajamos en todo. Permítame aclarar aquí algo muy interesante, ¿no? Aquí, como digo, Pablo está advirtiéndole a Timoteo sobre los días peligrosos que vendrían y que él debía enfrentarlas, debía estar listo para enfrentarlas, y eso es lo que vamos a hablar. De paso, les animo para que lean los 4 capítulos de la carta, porque a través de toda la carta el apóstol Pablo nos muestra 4 alternativas por lo menos de cómo enfrentar esos días peligrosos, esos tiempos peligrosos. Ahora, Pablo no está haciendo las veces de profeta prediciendo el futuro, ¿no? Porque uno dirá, uy, es que está profetizándole a Timoteo de lo que vendrá. No, simplemente es alguien que conoce lo que sucede a su alrededor y sabe lo que está pasando y sabe lo que pasará. O sea, no es un profeta ni nada, no le dice, es que el Señor me mostró esto y me dice que te diga esto, no, dice, esto es lo que va a pasar, y nosotros como siervos del Señor tenemos que saber qué hacer y tenemos que ayudarle a la gente a que sepa qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? En esos tiempos peligrosos. Y noten ustedes, voy a resumir, creo que lo tiene ahí Cevita, no sé si lo puso ahí, lo que menciona ahí, ¿no? Uno es amor por sí mismos y amor por el dinero. ¿Nos escapamos de eso? Egoístas, pensamos en nosotros y en cómo tener más y más dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, dice Pablo ahí. Y este me pareció tremendo. Se burlarán de Dios y no obedecerán a sus padres y serán malagradecidos. Despreciarán lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? ¿Qué es lo más sagrado que hay? Además de Dios. La vida, por ejemplo. Y esa la despreciarán. En todo, ¿no? Aborto, asesinato, bueno, todo eso, ¿no? No amarán ni perdonarán. Se calumniarán unos a otros y vivirán en descontrol. O sea, ahí no hay dominio propio, ahí no hay reglas. Todo vale allí. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Tremendo eso, ¿no? Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes. Como cada uno tiene libertad para hacer lo que quiera, no importa que sea imprudente. Es mi libertad y todos tienen que respetar mi libertad, ¿no? Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Literal, ¿no? Hoy lo importante es lo que me haga sentir bien. No importa si es bueno o es malo. Simplemente, si me hace sentir bien, el placer es lo más importante. Actuarán como religiosos, note esto. Hoy se habla de muchas espiritualidades. Y dice aquí, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder que puede hacerlos obedientes a Dios. Imagínense, hay religiosidad pero sin Cristo. Y yo alguna vez les dije, ahí he escuchado a personas que dicen que son cristianos pero sin Cristo. Curioso eso. Dice, pero ¿cómo puede ser que suceda ese tipo de cosas? Pero así es, ¿no? Se aprovecharán de las mujeres vulnerables. Y dice, estos maestros se opondrán a la verdad, tienen la mente depravada y una falsa fe. Y el 4, que me pareció muy tenaz porque me parece que habla mucho de nosotros, dice, no escucharán, llegará un momento donde no escucharán la sana doctrina, ya no la soportarán. Esa de poner a otra mejilla, de amar al enemigo, esa no. Sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que quieren escuchar. La gente, un día como hoy, ustedes, los poquitos que estamos acá y los que están en casa, escucharán aquí esta reflexión de la Escritura, pero sé que muchos escucharán una cantidad de mensajes en el internet, a ver si me dicen lo que quiero escuchar. Siempre queremos encontrar que me digan lo que yo quiero escuchar, porque de pronto esto no me gusta, entonces yo edito y selecciono porque me interesa más lo que yo quiero escuchar. Y dice, rechazarán la verdad
e irán tras los mitos, las fábulas, ¿cierto? Porque lo importante es que las cosas me den lo que yo quiero, así no sean sagradas, pero si funcionan están bien, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces, hoy vamos a ver dos propuestas de lo que Pablo dice de cómo vamos a enfrentar los días difíciles, los tiempos peligrosos y lo que él dice que debemos hacer. Y dentro de 8 días veremos dos que son muy, pero muy importantes. Y para eso le he pedido a dos personas que nos compartan. Hemos estudiado esta carta ya como por 2 meses. José Aníbal, bienvenido. Que Dios te use para decirnos qué hacer y cómo enfrentar esos tiempos peligrosos. Muchas gracias, Joaquín, por esta oportunidad. Buenos días a todos. Y bueno, gloria a Dios, que es quien nos instruye y capacita. Que Dios nos hable. Bueno, en esta carta, como mencionaba Joaquín, Dios hace un balance desde que fue escogido por Dios para la misión de llevar la palabra de Dios. Ahí está. Gracias, Santi. Bueno, de cuando Dios escogió a Pablo para llevar la palabra de Jesús, su mensaje a los gentiles. Y hace un inventario de todo lo que le tocó vivir. Es una lista de adversidades, de todo lo que le tocó vivir en el cumplimiento de esa misión. Y en todas esas cosas que pasó, en todo momento, Dios lo sostuvo. Veremos qué dice Pablo sobre lo que nos tocará vivir como escogidos de Dios. Tal vez en este momento nosotros aquí no nos sintamos como amenazados de las cosas que a Pablo le tocó vivir en ese momento, pero seguramente podemos identificar que en algunos países sí se pueden vivir, en otras partes del mundo. Y hay que tener presente que las circunstancias cambian y debemos estar siempre preparados como Dios nos invita siempre. En la carta encontramos 4 cosas que nos tocará vivir. Lo primero que Pablo menciona es que los que quieran vivir agradando a Dios serán perseguidos. Pablo fue perseguido y lo expresa en 2 de Timoteo 3:12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pablo advierte a todos los que quieran vivir como Cristo vivió, a todos los que quieran obedecer a Cristo, que sufrirán persecución. Y esto no es opcional, a todos nos toca. Desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, vamos a sufrir la persecución del enemigo y de sus huestes espirituales de maldad. Como segundo que Pablo menciona en lo que nos tocará vivir, es que sufrirán prisiones por el Evangelio. Pablo, como saben, escribió esta carta mientras se encontraba en la cárcel. En 2 de Timoteo 1:8, él dice: así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. De acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles y las mismas cartas de Pablo, se presume que Pablo sufrió 7 veces, o 7 veces estuvo en prisión. Y tal vez en esa época en la que vivió Pablo, los primeros cristianos, era común o era inminente sufrir cárcel por predicar de Jesús. Y pues aún ahora en algunos países es delito. Uno puede ir a la cárcel por hablar de Jesús. Y de hecho hay países que hacer esto que nosotros hacemos cada domingo, de reunirnos y hablar de Jesús, es delito. Y hay que orar por ellos. Tercero, serán abandonados. Pablo fue abandonado. En 2 de Timoteo 1:15 dice: como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. El abandono es mucho más común de lo que nosotros creemos. Tal vez alguien ya haya vivido el abandono, de pronto personas allegadas se hayan alejado, amigos, o que incluso a veces en reuniones le puedan decir a alguien,
ven, pero no vayas a hablar de Jesús, o si no, no vayas. No sé si de pronto alguien se siente identificado, pero es algo que nos toca vivir. Cuarto y último, enfrentarán el sacrificio. Cuando Pablo escribió esta carta, él se enfrentaba a la muerte inminente. Y al igual como pasó con la mayoría de los apóstoles, Pablo dice en 2 de Timoteo 4:6, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Y bueno, aún ahora, como en países como Corea del Norte, Afganistán, Pakistán y entre otros, hay pena de muerte para personas que se conviertan al cristianismo o personas que prediquen el evangelio de Dios, de Jesús. Entonces es algo que realmente se viven en otros países. Pero también en cualquier parte del mundo, hablar de Jesús puede ser un peligro. Alguien puede escuchar, alguien puede no gustarle las ideas, alguien puede no soportar la luz y procuran apagarla. En todo esto Pablo sintió la presencia de Dios. Dios nunca lo abandonó. Dios siempre lo fortaleció. Nunca se apartó de él. Nos recuerda que en medio de las dificultades y el peligro, el Señor nunca nos abandona. Veamos qué dice Pablo sobre lo que nos sostiene en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos. Primero, el espíritu de poder, amor y dominio propio. Nunca olvidemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que habita en nosotros y Él actúa con gran poder. En 2 de Timoteo 1:7, Pablo dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El Espíritu Santo que el Señor nos dio actúa con el mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y ese poder es suficiente para librarnos de las adversidades, de los tiempos peligrosos, de las tormentas, de los desiertos. Debemos creer eso. Lo segundo, la seguridad de en quién hemos creído. Es bueno recordar que la fe es, como dice la Biblia en Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios dice que somos salvos por la fe en Cristo. Y Pablo lo creyó. Y él dio testimonio de ello con su propia vida. Y en 2 de Timoteo 1:12 dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Por medio de la fe que Dios nos da en Cristo, es que tenemos la convicción de que esto es cierto. Y es cierto porque Dios lo dice y Dios jamás miente. Debemos creer eso. Tercero, el amor a los escogidos. El amor hace parte del fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Pablo da muestra de ese amor en 2 de Timoteo 2:10. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Como creyentes estamos llamados a amar como Cristo nos amó. Dio su vida por nosotros. Pablo, lleno del amor de Jesús, soportó todo siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuarto, vivir y servir en integridad. Pablo se esforzó en la misión que Cristo le asignó. Predicó las enseñanzas de Jesús y dio ejemplos de ellas en 2 de Timoteo 2:24-26. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. La compasión es tal vez la mayor expresión de amor. No podemos decir que somos hijos de Dios y no tener compasión por las personas que no conocen de Dios y tal vez se puedan perder para siempre. Es algo que nos debe mover y motivar y es algo pues, a lo que Jesús precisamente nos invitó.
Esto es parte de amar al prójimo como a ti mismo, que Jesús nos enseñó. Y así como Dios anhela que todos se salven, también nosotros debemos desearlo. Quinto, de lo que nos sostiene, la satisfacción de haber sido fiel y el anhelo del premio que nos espera. Ya quisiera yo poder llegar al final de mis días y poder tener o hablar con la convicción que habló Pablo en 2 Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Bueno, y esta es nuestra meta final. Jesús soportó primero todo esto, llevando nuestros pecados a la cruz. Y Dios siempre estuvo con él. No olvidemos nunca que Dios siempre está con los que lo amamos. Y que el amor de Dios siga obrando en nuestras vidas para gloria y obra de su nombre. Muchas gracias. Iván. Me tocó a mí. Creo que me voy a enredar con la Biblia, pero bueno, vamos a ver. No se me vaya a caer. Bueno, gracias a Joaquín por esta invitación que nos ha hecho. Cuando hemos estado estudiando, digamos, esta carta de Pablo a Timoteo, y pues el propósito, lo que dijo Joaquín ahorita iniciar, es como mostrar algo, las 4 formas o cómo podríamos hacer nosotros o qué debemos hacer en estos tiempos peligrosos. Yo les quiero hacer una pregunta y lo veo mucho, es ¿cuántos de nosotros no nos levantamos todos los días pidiendo porque las cosas cambian? Algunos inclusive hasta cuentan los días que hacen falta para que terminen los periodos de algunos políticos, para que un país intervenga a otro y cambie la situación de ese país. Inclusive que otros se levantan esperando que alguno le pida perdón por algún acto que ha hecho y nos sentamos a ver y no hacemos nada. Pero lo que yo hoy quiero compartirles es que Pablo hacía mucho énfasis en lo que le decía a Timoteo, en que había cosas que él debía hacer para que pudiera la gente pasar esos tiempos peligrosos, sobre todo sobrellevar esos tiempos peligrosos. Y yo inclusive soy un poquito más atrevido y creo que nosotros como iglesia podríamos hacer que los tiempos peligrosos cambien. Te dice, yo lo digo aquí, es que nosotros como discípulos de Jesús y como iglesia, siento que deberíamos tener un mayor impacto en la sociedad y en este mundo. Nos conformamos con venir a la iglesia, con orar, con ayunar a algunos, con diezmar. Pero nosotros debemos ser motivadores al cambio, a la transformación, al entendimiento de que solo en Cristo Jesús podemos sobrellevar estos tiempos peligrosos y que solo en Él podemos tener esperanza de cambiar las circunstancias que conllevan dichos tiempos. Entonces, Pablo le dice lo siguiente, y para eso vamos a 2 Timoteo 4, 1, 2, donde él le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Cuántas veces lo que decía ahorita José y lo que hablábamos, nos decían, vamos a predicar la palabra? Entonces la única manera de hacer esto, digamos que es predicar la palabra, es porque tenemos que brindar esperanza. Nosotros, por eso, al predicar la palabra y persistimos cada día, podemos corregir, reprender y a la vez animar a la vez que lo estamos enseñando. Sobre todo que aquí dice, en la palabra dice que sea oportuno o no. Yo traigo a colación 5 minutos una cosa. Una vez cuando recién estaba empezando en la vida cristiana, que uno está todo afiebrado y llevaba
y uno llevaba la Biblia a todo lado. Me invitaron en una Semana Santa a una finca en Santa Rosa de Cabal. Y la finca eran todos católicos, yo era el único cristiano. Y entonces en esa finca, eso llevaron, era la esposa de unos Echeverry, de los que hicieron la Torre de Cali con Echeverry. Tenía mucho dinero, sabía comida, trago, de todo. Entonces empezaron las cosas y yo, obviamente música y todo, pero yo me fui a un lado a leer la palabra y se me acerca una de las tías ricas, eran 3 tías ricas, y me dice, ¿tú qué haces ahí? Le dijo, no, mira, leyendo la palabra. ¿Y qué lees? Y le compartí algo sobre la última cena y esa señora se quedó allí. El segundo día volvieron, ¿a qué hora vas a orar? Y oramos otra vez. Al tercer día, ¿a qué hora vamos a orar? Y se volvió eso. En todo caso, se quedó la mitad de la carne, se quitó la mitad del trago. Hay 2 de esas personas que hoy caminan por los caminos del Señor. O sea, no era, creo que debemos ser, no ser, el tiempo no hay que esperarlo. O sea, tenemos que hacerlo en el momento que debe ser. Segundo, lo segundo que le quiero compartir, que sigue segundo de Timoteo 2:9, dice así, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Él lo que le quería decir a Timoteo es que la palabra de Dios no está condicionada por las circunstancias que estemos viviendo. Y eso es algo en lo cual yo creo que nosotros, Pablo estando en la cárcel, encadenado, él le decía, esto no es motivo ni óbice para que yo no pueda compartir la palabra. ¿Cuántos de nosotros las cadenas son el trabajo, la familia, las redes, el club, que no puedo ir porque está lloviendo, que no puedo ir porque es que no llevo el mío, porque no tengo transporte? Entonces yo creo que para nosotros no debe haber óbices en este momento para que llevemos la palabra, y sobre todo que no es de no llevarla, sino que muchas personas seguramente están esperando esa palabra. ¿Cuántas personas nosotros muchas veces nos dirán, no, que ahorita decía Joaquín, el otro fin de semana, el sábado, hay reunión en el edificio de Zulay la esposa de Iván, y el viernes hay reunión en el apartamento de Zulay, que es la esposa de Iván? Y algunos dirán, ¿qué carga para ellos? No, para mí no es carga. Yo pienso que ese es, digamos, como nuestra condición para que la gente reciba la palabra. ¿Cuántas personas un viernes de reunión de familia están esperando esa reunión y seguramente ahí salen y salvan su matrimonio? Entonces yo creo que no estamos condicionados a nada. Lo tercero, en 2 de Timoteo 2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Dice, aquí digo, enseñar a otros y prepararlos, que también enseñe la palabra. Pablo insta a Timoteo de lo que ha aprendido y ha escuchado de él y se lo comparta a creyentes dignos de confianza y capacitados para enseñar a otros. O sea, capacitados, y sobre todo no es tomar cursos de lectura rápida, no es tomar cursos de teología, no comprar la misma tablet que tiene el pastor para poder que me ilumine ni nada de esto, no. Simplemente es tomar la decisión de que el Señor siempre y el Espíritu Santo nos van a respaldar en el momento en que tú lo vayas a hacer. Sobre todo que parte de nosotros es de decisión. El cuarto punto que les quiero compartir, es basado en Timoteo 2, 15, 16, dice así, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, el que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque las que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Cuando dice obrero aprobado, es un obrero que no tiene nada que avergonzarse. Lo que nos va a llevar es a que se interprete correctamente la palabra y usar correctamente la palabra, no para conveniencia propia o de unos pocos, sino para que la palabra cumpla su propósito de traer esperanza en tiempos difíciles. Acuerde que los tiempos difíciles no los podemos evitar, siempre han existido. Entonces nosotros lo que tenemos que llevar es esperanza, y para poderle enseñar correctamente hay que tener mucho cuidado con la interpretación, porque debe ser fruto de la oración y la revelación por el Espíritu. Esto me caló mucho y lo veíamos, y es un versículo mal interpretado puede llevar a sectas y a herejías. El obrero aprobado, revisando la palabra, es el que agrada a Dios, el que hace las cosas que agradan a Dios. En Timoteo 4, 9, 13, que creo que hace algo, y él le dice al final, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes,
pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se dio a Tesalónica. José decía que Pablo se sentía solo, él estaba solo realmente en un ministerio pues que le había costado cárcel y posiblemente 7 veces de castigos y de condenas, y le decía, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo porque es el que me ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso, y cuando vengas trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo, trae también los libros, especialmente los pergaminos. O sea, otra de las cosas importantes es buscar la comunión con otros y estudiar la palabra juntos. Pablo decía y animaba a Timoteo que venga con él, que traiga gente que le va a ayudar y sobre todo que gente que le ayude no solo a llevar la palabra, sino porque es que yo solo creo que no puedo hacer el discernimiento, en cambio entre varios pueden animarme, a corregirme o ayudarme. Nosotros aquí en la iglesia cada 8 días venimos, la compartimos, la escuchamos, pero necesitamos estar reunidos. No podemos estar aquí solos porque lo que se busca en la reunión de los hermanos y aquí es lo que Pablo buscaba. Pablo cuando invitaba a los otros era la correcta interpretación y la correcta enseñanza de la palabra. Entonces eso me parece importante. Y finalmente yo quiero terminar con 2 acciones que deben reforzar lo anterior y que me parece importante, y es que además de las cosas que debemos hacer, de hacer la comunión entre todos, es orar día y noche sin cesar por otros, para que soporten y lleven los días peligrosos. Pablo oraba por Timoteo día y noche, y eso lo dijo en Timoteo 1:3, que ahí le decía, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Al recordarte día y de noche. O sea, Pablo tomaba tiempo para orar por Timoteo. Nuestra oración debe ser igual, y más en estos tiempos donde el entendimiento está entenebrecido, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y finalizo con alguna misión que creo que él le decía en Timoteo 1:6, le decía así: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y quiero irme al 7, que no lo tenía, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, nosotros no tenemos por qué ser tímidos cuando vamos a hablar de la palabra. Nosotros no tenemos por qué ser tímidos cuando estamos en unos momentos muy difíciles, y nosotros no podemos quedarnos impávidos opinando en las redes sociales, no podemos quedarnos impávidos solamente hablando en círculos sociales la cosa cómo está difícil, cómo está duro, si viste esta cosa. No, nosotros seguramente lo que tenemos que hacer como iglesia y como discípulos es no quedarnos en la queja o en el lamento mirando nuestras debilidades. Tenemos que orar, leer la palabra, enseñar la palabra, como única herramienta que trae esperanza en este momento. Yo finalizo con algo que creo que es importante, y es que Joaquín lo dijo, estamos en los días postreros. Yo a veces digo, no, la gente, ojalá venga el Señor y acabe con todo esto porque esto está terrible. Y para mí yo digo, yo creo que Él se va a demorar porque nosotros no hemos hecho lo que nosotros hemos tenido que hacer, primero. Y segundo, mucha gente está esperando que nosotros vamos por ellos para que precisamente reciban lo que Él nos dijo a través de lo que nos han enseñado. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, Él se va a demorar bastante. Gracias. Clarito. Lean toda la carta, porque hay 2 cosas más que menciona, por lo menos 2, debe haber más seguramente, que menciona Pablo para nosotros poder vivir en tiempos difíciles. Ahora, recordemos rápidamente lo que nos dijo José, ¿no? Los tiempos difíciles, y lo dice literal, después de que describe todo ese tipo de personas, dice, los que quieren agradar a Dios van a sufrir de todo esto, persecución, sufrimientos, van a ser abandonados, estigmatizados, se burlarán de ellos seguramente. Pero dice, lo que nos sostiene es porque sabemos en quién hemos creído, porque el espíritu que el Señor nos dio no es de cobardía, sino de poder, ¿cierto? Una cosa que me gustó muchísimo que dice, por amor a los escogidos sufro lo que sea, pero por amor a ellos sufro todo eso, ¿no? Y termina diciendo ahí, porque hay una corona que me espera. Pero lo segundo que dijo Iván, ¿cuál es el elemento importante para nosotros sobrellevar los días peligrosos? ¿Cuál fue? La palabra. Es la única
la única. ¿Se recuerdan hace unos cuantos domingos atrás que hablamos de Nehemías, capítulo 8? Un pueblo sin esperanza, en ruinas. Y cuando leyó la ley de Dios, recuperaron la alegría. Eso es lo que tenemos nosotros, la palabra del Señor. Cuando la leemos, podemos vivir los tiempos peligrosos como nos... Y dentro de eso vamos a ver por qué es tan importante la palabra, qué es lo que puede hacer con nosotros. No se lo pierdan, porque seguramente el Señor nos va a hablar. Tiempos peligrosos. Quizás, como decía José, nos están persiguiendo, quizás algo mira, yo tampoco sufro mucho. Bueno, no esperemos a sufrir para tener que hacer lo que nos toca hacerlo, ¿no? Pero hagamos lo que nos toca hacer, es hablar, enseñar, que la palabra lleve esperanza a otros que seguramente sí están viviendo tiempos peligrosos. Es el desafío que nos da la carta. Léanla toda porque es muy interesante. ¿Qué tal si oramos? Ahora, yo no sé si alguno estará diciendo, yo la verdad sí estoy viviendo tiempos peligrosos. Resumimos lo que dijo José, vamos a sufrir. Y alguien que estará sufriendo dice, estoy enfrentando tiempos peligrosos, difíciles, quizás por enfermedad, por dolor. La palabra es la que nos da esperanza y la que nos llena de ese poder para seguir creyendo en Él. Señor, gracias te damos esta mañana. Señor, gracias por tu palabra que nos desafía, que nos anima a seguir creyendo, que nos impulsa a creer, como decía Pablo, que no nos hemos equivocado, que sabemos en quién hemos creído, Señor, que hemos puesto nuestra fe en quien realmente merece que creamos en Él y confiemos en Él. Señor, como Pablo, quizás las cosas no cambian, no han cambiado. Quizás, Señor, como Él en prisión sufriendo, sufrimos cosas, enfermedad, abandono, crítica, discriminación. Pero seguimos seguros, Señor, y confiados que creyendo en ti, Señor, tú harás lo que tú has prometido. Gracias, Señor, que el amor por los otros, Señor, por aquellos que no te conocen, nos ayude a sobrellevar los dolores que quizás llegamos a vivir, oh Dios. Gracias por tu palabra. Señor, que no la olvidemos, que no la dejemos archivada 8 días para escucharla, o que no solamente nos limitemos a replicar los versículos que nos llegan, sino que, como leía José, Señor, que podamos enseñar a otros, Señor, que podamos buscar a quien enseñarle, así sea lo poquito que sepamos, para darle esperanza y para que nosotros mismos también nos llenemos de esperanza. Señor, gracias por tu palabra, porque es esa arma poderosa que tú nos dejaste para sobrellevar estos días difíciles. Nosotros conocemos esa espada del Espíritu. Hay gente que no la conoce y tiene que enfrentar esos días difíciles desarmado, sin quien lo anime, sin conocer lo que tú dices y lo que tú prometes. Pero nosotros, Señor, hemos sabido eso. Creemos tu palabra y queremos, Señor, que así como nos da esperanza a nosotros, traiga esperanza a otros. Señor, pedimos y pido esta mañana por los que estamos aquí, por los que están en casa, por los que escucharán esta grabación, que quizás sienten que están viviendo tiempos difíciles en lo económico, en lo familiar, en lo matrimonial, que, Señor, crean que la única manera de vivir y enfrentar tiempos peligrosos es confiando en ti y creyendo tu palabra, Señor, escudriñando, buscando en ella lo que tú dices y lo que tú prometes, para que nos llene de fortaleza y que nos dé luz para seguir adelante. Padre, gracias te damos.